La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Muy buenos días, queridos oyentes. Están sintonizando Desde el Borde, el espacio donde exploramos los temas más relevantes y profundos de la coyuntura académica y social. En el programa de hoy conversaremos sobre una situación que se ha mantenido constante durante años en nuestro país, la criminalización de la protesta. Pero antes de empezar con el tema, queremos traer para ustedes a nuestros compañeros de Vox Populi, quienes han recogido algunas perspectivas de nuestra comunidad universitaria para avivar el tema de debate. Vamos con la nota. Bienvenidos, queridos oyentes de Vox Populi, un espacio donde nos dirigimos a la comunidad universitaria para escuchar su voz sobre temas que nos afectan a todos. Hoy abordamos un tema de gran relevancia, la criminalización de la protesta, un fenómeno que cada vez afecta a más ciudadanos y que pone en riesgo el derecho fundamental de manifestarse. En tiempos de descontento social, muchas veces las autoridades responden con represión, convirtiendo en delitos actos de protesta que deberían ser completamente legítimos. ¿Cómo percibe la gente esta situación? Vamos a descubrirlo. En los últimos años hemos visto cómo se criminalizan las protestas, especialmente aquellas que son pacíficas. ¿Qué opinas sobre que se castigue a las personas por ejercer su derecho a manifestarse? ¿Crees que esta criminalización afecta la libertad de expresión en nuestra sociedad? Yo creo que hay que respetar fundamentalmente la opinión del pueblo. Sobre todo este es un espacio que nos permite a nosotros dar a conocer que no estamos de acuerdo con las medidas que toma el gobierno y que debe de existir un cambio. No se debe reprimir este tipo de acciones porque es la única forma en que nosotros podemos hacer llegar nuestras ideas. Gracias. En mi opinión, ningún cambio se ha hecho a partir de como solo diálogos. Claro, el diálogo es full importante, pero la mayoría de los cambios sociales se han impulsado desde las calles, desde la protesta, y es nuestro legítimo derecho el salir a protestar y reclamar por una vida justa, una vida digna. Y el rol que está tomando la policía me parece muy malo, muy digamos agresivo, porque nunca están afuera de las universidades donde se les necesita, cuando le roban a los estudiantes, los descopolaminan, pero sí están en las calles listos para reprimir al pueblo, y se gastan bastante dinero en armamento y no en cosas un poco más importantes, mucho más importantes, como por ejemplo la educación. No podemos tener una libertad digna si se nos prohíbe la libertad de poder expresarnos. La Policía Nacional está para cuidarnos, resguardarnos, no para agredirnos, no para reprimirnos. Nuestro derecho es salir a las calles. Las calles se han forjado con toda la sangre, incluso de años de nuestros antepasados, para otorgarnos a nosotros varios derechos: el derecho a salir a protestar, el derecho como estudiantes que nosotros tenemos para poder expresarnos libremente. Si tenemos alguna inconformidad con el gobierno, incluso aquí mismo en la universidad, tal acto no debe ser reprimido contra nosotros, pues alzar la voz es un derecho que todos nosotros tenemos y han luchado por eso, y nosotros vamos a seguir luchando. No importa cuántos arrestos tengamos, no importa cuántas veces a nosotros venga la policía con garrotes, con los caballos, con tanques, con bombas, con lo que sea, pues vamos a seguir en pie de lucha, porque luchar es lo único que tenemos. Bueno, mi opinión respecto a eso creo que es negativa y un tanto neutra, ¿no? Negativa por el abuso que pudieran tomar las autoridades ante los jóvenes que salen a protestar por lo que ellos consideran sus derechos, pero también neutro porque ellos simplemente hacen su obligación, ¿no? Pero obviamente no está desconsiderada la fuerza que pueden llegar a usar. ¿Sí? Entonces creo que, pero en un punto más, es negativa. Yo creo que mi punto de vista es negativa, ya que la libertad de expresión siempre va a ser prevalecer entre todo. Bueno, sobre las protestas, mi punto de vista creo que es una forma que el pueblo tiene de expresarse también. Pienso que la primera instancia de arreglar las cosas sería por una instancia política, uno más legal, sin intervenir necesariamente con la violencia. Pero si se llega a esa instancia, creo que el pueblo tiene todo el derecho de protestar y salir a
a manifestar sus opiniones. Y ya. Gracias por acompañarnos en esta edición de Vox Populi. Hoy hemos dado voz a un tema fundamental. Es crucial reflexionar sobre el impacto de este fenómeno en nuestra sociedad y defender el derecho a manifestarse sin miedo a represalias. Continuaremos abriendo este espacio para escuchar las voces de todos. Hasta la próxima. Es un derecho constitucional de los ciudadanos el poder exteriorizar su malestar y descontento con su gobierno a través de una protesta social. Sin embargo, en el Ecuador, así como en otras partes del mundo, es una cuasi tradición oponer a las fuerzas del orden a los manifestantes, quienes se encargan de reprimir con el uso legítimo de la violencia a los partícipes de las protestas. Los motivos, o mejor dicho, las excusas para la represión son diversos, pero todos giran en torno a un eje: la criminalización del manifestante. Hoy por hoy en Ecuador se posiciona al manifestante como criminal. Con ayuda del discurso antiterrorista y del actual gobierno se le da excusa de desestabilizar el país y conspirar contra el actual mandatario, y se ignora por completo el motivo real de las movilizaciones. Hoy nos acompaña Nila Chávez, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Girón, España, magíster en Antropología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en Ecuador, y socióloga en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus publicaciones se centran en áreas temáticas como la antropología urbana, movimientos sociales, análisis del rol del Estado y evaluación de políticas públicas. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, yo quiero empezar por el principio, valga la redundancia. Me gustaría mucho como abordar históricamente el tema de las protestas sociales en Ecuador. En realidad me gustaría ir un poco más allá, inclusive. O sea, creo que es importante que se considere que la movilización es parte también de la historia de diferentes contextos en la humanidad. Entonces tenemos como grandes reivindicaciones que se han planteado, como por ejemplo la disminución de las horas de trabajo, que son demandas que se realizaron en el siglo XIX, e inclusive siglos antes se planteaba, por ejemplo, una posición en contra de ir a la guerra, porque era obligatorio ir a la guerra. Entonces, se van ganando con las movilizaciones, por ejemplo, las sufragistas, ¿no es cierto?, el tema del voto de la mujer a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Entonces, lo que a mí me gustaría aquí retomar es los personajes que se movilizan y para qué se movilizan, ¿no es cierto? Entonces, se han movilizado obreros, se han movilizado las mujeres, estudiantes, jóvenes, y siempre con un afán de reivindicaciones colectivas. Y estas reivindicaciones colectivas siempre dirigidas hacia una autoridad, ¿no es cierto? Porque a la final lo que se está buscando constantemente, ¿no es cierto?, es tener un objetivo y cómo cumplir ese objetivo frente a estas autoridades que obviamente en el caso ya de lo que hablamos de lo que es el contemporáneo hoy, ¿no es cierto?, es del Estado. Entonces, vemos cómo las reivindicaciones luego, en afán también de ya aterrizar en el caso ecuatoriano, tienen muchísimo que ver, por ejemplo, con las reivindicaciones que se ha planteado el movimiento indígena desde el primer levantamiento en 1990. Esto no implica que se haya movilizado la gente antes, claro que sí. Sin embargo, lo que me parece importante destacar es cómo a partir de 1990 muchas de las movilizaciones tienen efectos concretos en la lucha también por el tema de las demandas que se plantean, pero también de esta respuesta del Estado, por ejemplo, cuando se ha logrado que ciertos gobiernos o que ciertos presidentes, como en el caso de los forajidos o como en el caso de los 2000, ¿no es cierto?, cuando cayeron los presidentes, Gutiérrez en el primer ejemplo que decía y en el segundo Mahuad, son demandas que tiene la población con respecto a las condiciones de vida. Y cuando hablamos de las condiciones de vida, vemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, el 2019, 2022, ya más cercano en el tiempo, vemos también que es una demanda hacia un Estado que, y ahí me gustaría con un segundo elemento plantear el rol que tiene el Estado. ¿Qué tipo de Estado tenemos hoy, por ejemplo, que está muy relacionado con la ausencia del Estado, el desmantelamiento del Estado, la falta de inversión pública, pero también la ausencia de políticas sociales? ¿Qué implican las políticas sociales? Trabajo digno, salud, educación.
estas garantías de derechos que además están planteados en la Constitución de 2008, ¿no es cierto?, en donde se demanda claramente cuáles son estos temas que el Estado lamentablemente ha retrocedido, pero a la vez las movilizaciones han planteado, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando también hablamos frente a la respuesta que los estados, el Estado ecuatoriano da, y bueno, no solo el Estado ecuatoriano, sino varios estados latinoamericanos con respecto al FMI, estas respuestas que dan buscando que el tema del presupuesto general del Estado no vaya direccionado a cubrir una deuda externa, sino a cubrir también las necesidades. Entonces, los efectos que vemos luego, ¿no es cierto?, es cómo los 3 últimos gobiernos tienen esto del estado de excepción, como un régimen que les acompaña y que les ha acompañado, ¿no es cierto?, como una política que lo que te permite ver es un sistema político fragmentado, una crisis política que deslegitima o que está deslegitimado este poder al punto de que están gobernando con estados de excepción. Y los estados de excepción yo creo que son fundamentales de entenderlos. Justamente hablábamos de esto y es como el rol del Estado, el rol que ha jugado el Estado dentro de estos discursos que se generan alrededor de la protesta social. ¿Cómo vemos este discurso de llamar terroristas a las personas que salen a manifestarse justamente? Ese es un concepto que lamentablemente Lazo también lo mantuvo como muy fuerte de manera discursiva, es como plantear a los movimientos sociales que los movimientos sociales están demandando algo que además es un derecho, porque es un derecho en la Constitución, tú te puedes movilizar. Es plantear o manejar un discurso para que finalmente las personas también desde el desconocimiento, la ciudadanía, por ejemplo, que no se moviliza, también se adhiera a ese discurso. Entonces, es un discurso que lamentablemente ha utilizado, o sea, el uso de la fuerza en el caso del 2019 o en el caso del 2022, que quiero ahí como plantear 3 elementos importantes. 2019 es un paro, 2022 también, junio es un paro, y lo que se ha generado durante el 2024 son movilizaciones. Sin embargo, ¿no es cierto?, vemos que han fallecido personas, ¿no es cierto?, en el 2019, en el 2022, vemos también que el número de personas heridas llega casi a 2.000 personas entre los dos paros y también muchas detenciones. Entonces, este problema lo que hace, ¿no es cierto?, al utilizar este discurso es también, y el problema de los estados de excepción es que el Estado utiliza esta forma para finalmente tratar de legitimar esas decisiones que lo que están haciendo, ¿no es cierto?, es directamente terminar con los derechos muchas veces, o sea, al punto de terminar con la vida de las personas. Entonces tenemos personas detenidas por esa razón, por este discurso del Estado, y ahí también quisiera hacer énfasis porque finalmente los estados de excepción lo que te permiten es manejar ese discurso, y vemos, por ejemplo, que en los 48 meses de Moreno se planteó el régimen del estado de excepción 11 veces, en el gobierno de Lazo, en 28 meses, se plantearon 18 estados de excepción, y en lo que vamos del 23 de noviembre del 2023 al 23 de noviembre del 2024, vemos con este gobierno en Noboa 8 estados de excepción. Como decía, ¿verdad?, lo primero que genera cuando tú entiendes el estado de excepción como un régimen de la decisión política es que detrás hay una deslegitimación también democrática. Entonces acudes a esta forma para finalmente gobernar bajo este discurso que inclusive también está relacionado con el argumento de la delincuencia. Y con eso además viene acompañado la criminalización de la pobreza. Entonces, ¿hacia dónde apunta este Estado?
¿no es cierto? Corrieron en el 2024 se socializaron muchos videos en donde se veían a los militares en las calles, ¿no es cierto? Porque además se les permite a las Fuerzas Armadas, que además las Fuerzas Armadas no están formadas en seguridad ciudadana, entonces tienen otros componentes en su formación, que el momento que tú le llevas a estar en las calles, ¿no es cierto? Cuando tuvimos, por ejemplo, se me fue la palabra, que no podíamos salir a la calle. No, el estado de excepción no, el toque de queda. Cuando teníamos los toques de queda, ¿no es cierto?, empezaron a circular muchísimos videos en donde se veían a los militares, por ejemplo, una persona que tal vez vivía en la calle con su mochila, que se le agredía, se le quitaba su mochila y además se le golpeaba, ¿ya? Entonces, todos estos videos lo que te muestran justamente es que existe una criminalización de la pobreza, pero además también tenemos que decir que el Estado es racista y que lamentablemente también buscan una manera de solucionar las problemáticas a través del estigma y de la marginalización de la población. Entonces, las condiciones de nuestro país actualmente son duras, ¿no es cierto? Tenemos en la informalidad casi el 70% de la población viviendo, tenemos una población además sin empleo, o sea, sin un trabajo digno, que es una de las demandas más importantes. Precarizados sobre todo. Precarizados también, tenemos deserción escolar, como 250,000, yo leí en un informe, 250,000 entre niñas, niños y adolescentes que han abandonado el sistema educativo. Entonces, con todas estas condiciones, si no tenemos una política, una planificación primero de qué tipo de Estado queremos, qué tipo de país y cómo ese Estado va a responder con sus políticas públicas, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos eso, la ejecución de las políticas están enmarcadas en un Estado punitivo que se centra únicamente en la perspectiva de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y eso queda clarísimo, por ejemplo, en los videos también de las cadenas nacionales de este mes, de noviembre, de ahora, que sale la autoridad civil, digamos, ¿no es cierto?, una ministra, pero además habla la autoridad de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Entonces, esa lógica, ¿no es cierto?, además de generar el miedo, de que la población viva con miedo, de que, por ejemplo, abandonemos el espacio público, son también elementos que fraccionan a la sociedad y que no permiten una cohesión. Entonces, aparte de todas las problemáticas sociales que tenemos actualmente, aparte de eso se maneja un discurso del miedo que obviamente nos fracciona, que te genera una perspectiva también de ver a la otra persona como tu enemiga, como tu posible enemigo. Y claro, la cohesión social hoy es otra de las problemáticas que tenemos. La gente abandona el espacio público. Ahora, encima con los cortes de luz, la gente con más razón, tú ves no sé, centros comerciales llenos de personas. Es un modelo que finalmente lo que hace es que la gente retroceda del espacio público y se guarde en el espacio, ¿no es cierto?, esto del privado, y que además otros actores también vayan tomando un rol fundamental, como son, por ejemplo, los guardias de seguridad. Entonces, va como concatenado todos estos elementos que me parece que lo que hacen es no únicamente criminalizar la protesta, y además de esto que decías, ¿no es cierto?, con el concepto de terrorismo, de evaluar esa demanda de la población, de esas condiciones injustas en las que vive la gente, sino que también se criminaliza la pobreza, que creo que ese es como otro de los elementos, digamos, duros con los que nos enfrentamos bajo esta política, esta forma de pensarle al Estado. Yo tengo varias preguntas y, bueno, la primera que más resuena conmigo es cómo, si bien estamos hablando de los discursos que ha tomado, a mí me parece muy curioso ver en una noticia que salió antes de las manifestaciones por el 25N, sale Palencia y sale Zapata, creo que es su apellido, el de las Fuerzas Armadas, no me acuerdo, Zárate, salen diciendo que han incautado a 2 mujeres que llevaban $2 millones
y que al final no sabían para qué era, pero supuestamente, y lo dicen así tal cual, lo estoy diciendo ahora, supuestamente era para financiar las movilizaciones que iban a haber. Entonces también esta idea de echarle la culpa a alguien por el descontento que tiene la gente de tu gobierno, porque es lo que está pasando. Cuando fueron las marchas de 25N, me acuerdo un montón que salieron a pedir que por favor no se hagan cánticos ofensivos. Entonces este discurso dentro de esta lógica me parece muy grave, la verdad. Y sabes que con lo que tú planteas, inclusive existe una preocupación inclusive con el concepto que se maneja ya a nivel de, por ejemplo, el 8 de marzo del 2023. Igual las mujeres se movilizan y de repente habían bombas lacrimógenas frente a ellas. O sea, es una manera, digamos, como de callarnos, porque además existe la marcha del 25N, que además estaba en el marco de las otras movilizaciones. Si tú ves inclusive cómo en el centro histórico las personas, justo coincidió que estaba en el centro histórico, cómo las personas también empiezan como a manejar como un recelo de que qué va a pasar, porque ves lleno de camiones de militares que van obviamente a enfrentarse con las demandas y con la gente, digamos, con el pueblo. Y cómo esas Fuerzas Armadas no son utilizadas para otro tipo de demandas, ¿no es cierto? Sino que son utilizadas para que vayan a enfrentarle al propio pueblo, que en realidad, yo siempre digo, muchas veces son las personas que ponen cuerpo. Tenemos lamentablemente personas que han fallecido por estas demandas. Y sin embargo, este discurso muchas veces queda como, por eso te decía hace un momento, cuando hablábamos antes, que yo no sabría decirte el porcentaje de personas que están de acuerdo con las movilizaciones y el porcentaje que no está de acuerdo, pero lamentablemente, y muchas veces este discurso que tiene, este discurso oficial del Estado, muchas veces la gente se adhiere a ese discurso. Y por eso creo que es tan importante que retomemos que históricamente las poblaciones en el mundo entero, porque además no es únicamente el Ecuador, no es únicamente América Latina, son los países inclusive que cuentan con un estado de bienestar y que el debate es por las jubilaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la gente se moviliza para demandar respuestas al Estado con respecto a un derecho. Y también es importante que se han ganado, muchos derechos se han ganado históricamente, ¿ya? No únicamente pensando en el Ecuador, sino históricamente se han ganado a través de las movilizaciones, a través de los movimientos sociales. Entonces, me parece que también es importante, por ejemplo, rescatar que las formas que tienen los movimientos sociales hacia adentro son formas en donde existe el compromiso, en donde existe solidaridad, en donde se maneja información que finalmente también les permite que más personas se adhieran. Entonces, no es, por eso yo empezaba con este elemento que es importante para que se vea la importancia que tiene en la historia de la humanidad y qué derechos hemos ganado gracias a que las personas se han movilizado. Entonces, una vez que la gente entienda que históricamente las poblaciones se han movilizado, y luego también que se entienda que se está desmantelando un Estado, ¿no es cierto?, con esas políticas neoliberales, y una vez que se entienda que es un problema que se gobierne con un Estado, con varios estados de excepción, mejor dicho, ¿no es cierto? Estamos hablando de una complejidad que no es que las personas se movilicen únicamente, ¿cierto? Entonces, por eso te decía, no sé el porcentaje de las personas que se adhieren a este discurso del gobierno, pero sí creo que es importante que las personas informen de por qué las personas también se movilizan y cuáles son esos derechos que las personas están demandando al Estado y como una respuesta concreta, porque no existe inversión pública. Como veíamos, datos de problemas en el tema de educación, el tema del trabajo y la problemática que hoy nos acompaña es que también están despidiendo a las personas.
porque las empresas también están perdiendo muchísimos recursos, se habla de miles de millones, ¿cierto?, a nivel nacional. Y claro, uno de los elementos y uno de los puntos que han decidido es también despedir personas. Entonces, digamos, estamos en una crisis socioeconómica importante. ¿Y cómo es posible que el Estado espere que las personas estén en su casa, encerradas, diciendo, hoy no sé qué voy a comer, pero ya veré? Entonces, son casos extremos en los que estamos hoy. Justamente nosotros, hablando de sectores importantes, y nuestra anterior entrevista fue de los despidos en el área de salud, que por cierto vayan a verla. Fue una entrevista muy reveladora, donde hablaba de los despidos masivos dentro de hospitales públicos como privados, y vemos que el sector de la salud es uno de los más afectados dentro de no solamente ese gobierno, sino con estos cortes de luz, porque había un montón de gente que yo estaba viendo un reportaje donde salía gente que necesita diálisis, no tiene la oportunidad de hacerse porque se baja el presupuesto para salud y tienen una dificultad más, que es los cortes de luz justamente. Y ese es otro tema, o sea, cuando vemos el presupuesto general del Estado, habría que ver inclusive los porcentajes que se están planteando para el año 2025. ¿Cuánto de ese porcentaje va a ir para los temas de seguridad? Y también es importante, digamos, ver cómo muchas de las decisiones a través de estos últimos años están inclusive relacionadas con el tema de cuánto va directamente, ¿no es cierto?, para comprar además qué. O sea, qué van a comprar las Fuerzas Armadas, qué van a comprar la Policía Nacional, y cuánto del porcentaje del presupuesto general del Estado va, por ejemplo, a salud, va a educación. O sea, estos recortes que además, o sea, el Estado, cuando tienen este discurso, además de desmantelar al Estado, es un desmantelar al Estado para también que, por ejemplo, se disminuyan los puestos de trabajo. Pero además es un Estado que sí lo utilizan para beneficios de los grupos de poder a los que representan. Entonces, no es que el Estado les sea indiferente, sino que utilizan para un objetivo. Y además de esto ni siquiera es un tema, digamos, una visión de un grupo político. Esto igual está muy relacionado, y aquí voy a considerar a Ted Skopol. Ella justamente ha realizado investigaciones, análisis comparativos en diferentes países del mundo, y ella ve cómo es fundamental que quienes ocupan la élite política, quienes ocupan el poder político, no pertenezcan a ningún grupo de poder de los países que ella analiza, porque finalmente si tú eres parte de un grupo de poder y estás en el poder político, vas a utilizar toda esa infraestructura y todas esas herramientas que te ofrece para beneficiar a ese grupo de poder. ¿Ya? Entonces, el Estado sí es beneficioso, pero para un grupo concreto. Pero cuando se habla de las mayorías, cuando se plantea que el presupuesto, por ejemplo, vaya dirigido a estos sectores, el presupuesto no disminuye, y además también una parte se va a la deuda externa. Y cumplimos con lo que el FMI nos plantea, y cumplimos con las políticas de seguridad que un Estado concreto plantea. Y a la final Estados Unidos maneja la agenda de seguridad en varios países de América Latina. Entonces, sí tenemos un problema grave también en la generación de empleo desde el Estado, pero también tenemos una problemática grave de hacia dónde se va el presupuesto del Estado. Y nuevamente creo que es importante que las personas que se conecten también tengan en cuenta lo que hace un momento decía de la importancia de quiénes son las personas que tienen que estar en el poder político, que no representen, y esto nuevamente se basa en teoría política, o sea, la importancia del rol del Estado, ¿no es cierto? Si vemos, por ejemplo, en países donde el estado de bienestar es fuerte, y ni siquiera me voy a ir a Europa ni a los nórdicos, me voy a ir a un ejemplo, Uruguay, ya en donde
es un Estado de América Latina que ha construido políticas fuertes, tiene políticas sociales fuertes, tiene un estado de bienestar que históricamente la propia población lo defiende. Ya Argentina lamentablemente también está como en un problema grave hoy, pero sí existe la posibilidad de que los estados concentren su presupuesto para la mayoría. Sí existen esas posibilidades. Claro, y justamente hablando con mucha gente, yo acostumbro mucho a conversar con mis besis de la esquina y yo pregunto cuál es, por qué la gente no está saliendo como salía antes, por ejemplo. Cuando derrocaron a algunos presidentes, la gente dice, antes por menos de lo que está haciendo ahorita este gobierno, votaban gobiernos enteros, y ahora ¿por qué no se está haciendo eso? ¿Y qué te dicen los besis? Que no, que la verdad es que no se sale porque, claro, dejar de trabajar un día es no tener para comer ese día. Entonces, también se ha visto esta como salir a marchar como tal vez un privilegio de la gente que puede salir. Porque lo que me decía, por ejemplo, yo compro verduras en un mercado y la señora me dice, claro, yo saldría y saldría sin problema, pero eso significa que yo ese día dejo de obtener ganancias para mi negocio y para darle de comer a mis hijos. Claro, o sea, es que venimos arrastrando como lo que decíamos al principio, como varias problemáticas. Pero si tú ves las movilizaciones de finales de los 90, de principios de los 2000, cuando se dolarizó el país, eso fue dramático. O sea, miles de personas que salieron del país y el ejemplo siempre de cuánto era tener miles de sucres y luego cuánto era tener en dólares, o sea, pasó de 5,000 el cambio a 25,000, que es de un día para el otro. Entonces, además de eso, el feriado bancario, o sea, fue como tan... Además de que quiero también rescatar una idea que es que la gente también se está yendo actualmente del país, ¿no? Entonces, sí estamos en una crisis grave, pero claro, las condiciones, y es importante también el tema del COVID, muchas personas también perdieron su trabajo durante ese periodo de la pandemia, pero venimos arrastrando, ¿no es cierto?, como varias de otras crisis que hoy se vuelve tal vez más complejo salir, como bien planteas tú, o sea, la final es como quien puede salir, sale, pero yo tengo que vender, ¿no es cierto? Y es como un poco lo que pasaba en la pandemia, muchísimas personas que viven del día a día no tenían de qué vivir porque no tenían a quién vender. Claro. Pero lamentablemente yo creo que también está muy atravesado el discurso del miedo y cómo las Fuerzas Armadas y cómo, digamos, este discurso más de la seguridad nos genera de alguna u otra manera también este miedo, ¿no? De salir, de que me pase algo, de que tenemos estos ejemplos del 2019 y 2022, personas que fallecieron, jóvenes que fallecieron. Entonces, se vuelve, o sea, digamos, hemos como experimentado más problemáticas que tal vez en otros momentos no estaban presentes. Entonces, eso creería yo que puede ser como uno de los elementos. Pero sí es importante, yo creo, que las personas tengan o que puedan tener acceso a entender la importancia de movilizarse y cómo muchas personas que sí lo hacen están también, por ejemplo, perdiendo días de trabajo, están perdiendo días para alimentar a su familia, pero claro que no hemos tenido un paro nacional desde el 2022, sin embargo sí se está planteando, ¿no? Habría que ver también, por ejemplo, negociaciones que se hacen con ciertos sectores. En el 2019, quienes empezaron la movilización fue todo el tema de choferes, por ejemplo. Y finalmente recularon, ¿no es cierto?, porque terminaron negociando con el Estado. Y se adhiere el movimiento indígena y finalmente es el movimiento indígena que lleva días de movilización en diferentes partes del país. Pero habría que ver también qué tipo de estrategias tiene hoy este Estado, o sea, este gobierno, mejor dicho.
Sí, también siento que lo de las fuerzas del orden, en este caso, ya no se hace como, no hay ni siquiera una distinción para personas, porque justamente vimos en la última manifestación que se llevaron a 3 personas de compas de INRED, que estaban ahí solamente para ver y cubrir la movilización como tal, y así pasa con un montón de gente. Entonces ahora ya es cualquiera que, o sea, esté parado ahí y sigue en este discurso tan racista, tan violento, que se usa, y luego a mí me parece una completa tontería pedir que por favor no se hagan cánticos ofensivos para los policías y militares que estaban ahí, ¿no? Sí, o sea, el tema que tú planteas, justamente el nivel de violencia ha escalado y sigue escalando, y a tal punto de que ya ni siquiera, nuevamente por temas por los que las personas normalmente siempre se movilizan, ¿no es cierto? Un 8M, un 25N, las personas también tienen ese recelo. Porque el caso que tú justamente planteas de que sean personas de INRED, y claro, se ven ahí los videos claramente, que son personas que están cubriendo lo que está sucediendo, porque no están ni siquiera, digamos, posicionados en la marcha, pero llega a tal nivel que, y aún así las personas se han movilizado, ¿no? Este mes se han movilizado. Sin embargo, sí me parece que este discurso del miedo y este discurso sí tiene fuerza, lamentablemente, porque también se basa, digamos, nuevamente se legitima, digamos, de alguna manera con estos estados de excepción, que son los que deberíamos, digamos, cuestionar. Claro. O sea, ¿por qué gobernar con un estado de excepción tantos meses y 3 gobiernos seguidos, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué está pasando? Ajá. Aparte de eso, siento que las acciones del gobierno, tanto como la idea de Daniel Noboa, también es la ministra, ¿no? La ministra Palencia, y toda esta violencia. Yo justamente estuve presente en la manifestación del 25N y había un cartel que decía: Daniel Noboa, si violentas a la vicepresidenta, ¿qué se espera de nosotros, de la gente a la que representas? Entonces, me parece muy acertado el comentario, y yo lo vi en un cartel porque es verdad. Se tiene estos discursos de violencia no solo con las personas que salen a movilizarse, sino también con cualquiera que quiera manifestar algo en contra del gobierno, ¿no? Porque es el caso de la vicepresidenta Abad. Sí, y ese es otro caso también de análisis importante, porque a la final es increíble cómo un Ministerio de Trabajo, alguien que fue elegida por voto popular, termina con esa decisión, ¿no? El presidente actual. Entonces, Noboa sí, obvio que maneja ahí también un discurso de, digamos, como de prohibir inclusive lo que se plantee en contra de él, ¿no? Y espero, igual estamos por suerte cerca de las votaciones, espero que eso se note, o sea, la indignación de la gente también se note a nivel de las urnas. Sí. Regresando un poquito a este tema de las manifestaciones, está constituido el derecho a manifestarse. Entonces, no es que estés haciendo algo ilegal cuando sales a manifestar a las calles. Y hay algo que la gente no entiende, y es cómo la gente criminaliza mucho a la gente que sale a manifestar, porque se vandaliza las calles, las paredes, no se da paso. Yo veía un montón de comentarios porque me gusta mucho leer en Twitter qué es lo que la gente piensa de las movilizaciones en sí. Para esta entrevista estaba viendo justamente que la gente decía: no, pero es que y el paso vehicular que se cierra, y hay un montón de problemas alrededor de las manifestaciones que se ven como eso, como problemas superficiales, y no se ve más allá de la razón por la cual se está manifestando. O sea, con en el 2022, con este ejemplo que tú planteas, tengo el recuerdo de una zona de la ciudad que salió con armas. O sea, sociedad civil con armas en contra de las personas que se están manifestando.
Entonces llegamos a un punto, digamos, en el que la propia, o sea, se confronta la sociedad civil y existe una parte de la población que no está de acuerdo con las movilizaciones, como decíamos, ¿verdad? Pero llega a tal punto, además de que no hemos topado el libre porte de armas que planteó Lazo, pero además estamos a un nivel extremo en el que la propia sociedad civil sale con armas en contra de la población que se está movilizando. Entonces, o sea, ahí lo que a mí me genera también como un poco de desesperanza, de cierta manera, es que el desconocimiento de la gente también hace que muchas personas, como veíamos, esté de acuerdo con estas posiciones, sin conocer a detalle, porque, bueno, ojo que con los estados de excepción, y justamente para eso se utilizan, porque como son gobiernos que no están legitimados popularmente, o sea, democráticamente, utilizan el estado de excepción porque saben que la gente no se puede movilizar, es verdad. O sea, ponen justamente el estado de excepción porque durante el estado de excepción no pueden existir reuniones de personas. Entonces, pero por eso yo quiero nuevamente hacer énfasis en que es una problemática que se gobierne con estados de excepción, pero a la vez es una forma actual, lamentablemente, de este país de hacer política. Y hacer política con todo este discurso que son todos estos elementos que hemos visto durante estos minutos, ¿no? O sea, que está concatenado con este discurso de seguridad, con la criminalización de la pobreza, con ausencia del Estado, con ausencia de políticas sociales, hoy con la crisis energética, con la falta de trabajo digno. Entonces, todo va concatenado. Y yo quiero hacer énfasis en que la problemática es eso, o sea, están gobernando varios, al menos los 3 últimos gobiernos con estados de excepción. Entonces, sí tienen razón en ese sentido, digamos, pero por eso mismo lo ponen, para que la gente, mientras ellos toman decisiones impopulares, ¿no es cierto?, a la final no permitan que las personas nos podamos movilizar. Entonces, es una forma de hacer política hoy, lamentablemente. Y vemos que también existen otros ejemplos como El Salvador, que tiene esa forma. Sí, justamente. Y siento que la gente toma como referencia como un gobierno ideal El Salvador, y pues a mí sí me parece preocupante en realidad, porque es un gobierno totalitario que a la final es lo que quiere hacer nuestro presidente ahora, pero la gente no lo deja. Está bien, porque es justamente eso de lo que estábamos hablando, de este derecho. Y yo quiero como hablar también de que gracias a las manifestaciones se han logrado un montón de derechos que tenemos ahora, la lucha obrera, la lucha feminista sobre todo, que gracias a eso las mujeres podemos ahora votar, ir a la universidad. Entonces sí me parece que es algo para pensar, incluso las manifestaciones sociales y los paros como un síntoma de qué es lo que está pasando de la coyuntura del país, ¿no? Sí, o sea, el ganar derechos a través de la movilización es, como veíamos, ¿no es cierto?, es histórico, pero también son cambios que benefician a las mayorías. Entonces, cuando las personas dicen, sí, las movilizaciones, pero con las movilizaciones, por ejemplo, hoy trabajamos 8 horas. Existen países en donde trabajan 6 horas y media, ya como un derecho. Y 3 días a la semana. También. O sea, existen como formas diferentes hoy de trabajo, de formas de tener ese derecho, pero además es un derecho que se ganó en las mayorías gracias a movilizaciones de personas concretas. Y así son todas las reivindicaciones, o sea, son reivindicaciones, además reivindicaciones en donde también ha muerto gente, o sea, las sufragistas también tenían formas, porque existen como muchos repertorios de acción colectiva, ¿no es cierto? Existen como formas mucho más violentas, digamos, o formas mucho más pacíficas. Eso también es real. Lo que hemos visto en el caso del Ecuador es que han sido movilizaciones pacíficas. Ahora,
también habría que ver si es que, pero bueno, eso, que en las movilizaciones existan infiltrados. Ya, esa es otra problemática, eso es complicado también, digamos, como tener conocimiento, pero existen grupos que sí, mientras la gente se está movilizando, sí se centra en ver quiénes pueden ser posibles infiltrados. O sea, sí existen grupos de los que están viendo si es efectivamente, y claro, muchas veces estas personas que se infiltran en las marchas, muchas veces son personas que también generan estos actos violentos. Ahora, con esto de y conectar con lo que tú planteas, la preocupación de la gente por las paredes, mientras la gente no tiene trabajo, mientras la gente no tiene que comer. Entonces, o sea, habría que, no sé, tal vez plantearlo desde ahí, ¿no? O sea, ¿te preocupa una pared mientras la gente no tiene? ¿O te preocupa una pared mientras las mujeres siguen siendo asesinadas? Cada 2 horas muere una mujer. Entonces, digamos, es como también ponerlo desde esa perspectiva, ¿no? Pero sí, y ese es otra vez, muchas veces el discurso bueno, en este caso del gobierno, ¿no? De los gobiernos que están, digamos, como enfocados en manejar este discurso del terrorismo, de acciones como muy violentas y como manejar este imaginario para que la gente, como decíamos hace un momento, se adhiera. Eso. Sí, me parece realmente curioso ver este discurso que maneja el gobierno de ahora, pero que tenemos conciencia de que se ha venido manejando no solo en este gobierno, sino también en el gobierno de Lasso y en el gobierno de Moreno, de cómo las manifestaciones no son beneficiosas para ti y no salgas porque los que salen son los que no nos dejan trabajar justamente. Entonces, sí, o sea, eso me parece que es algo que se debería replantear no solo en forma de discurso, sino en lo que vemos en los medios tradicionales de comunicación, porque eso es lo que muestran como idea principal, ¿no? Ese es otro elemento importante que acabas tú de plantear, el rol de los medios, ¿ya? O sea, en el 2019 los datos son 1.330 personas detenidas, 819 personas que siguieron con procesos judiciales, 1.507 personas heridas, ¿ya? También personas fallecidas. En el 2022, 313 personas heridas y también con procesos judiciales. Entonces, si vemos el número de personas que finalmente fueron afectadas, entonces, claro, a la final lo que vemos es que existe, mientras por un lado, ¿no es cierto?, los medios están planteando la problemática, es la movilización como tal, los otros medios están diciendo, no, la problemática es, miren lo que está haciendo el Estado, el uso de la violencia, ¿no es cierto?, frente a la población. O sea, que existan tantas personas heridas y un número alto de personas, una persona fallecida ya es grave. Entonces, este discurso que tienen los medios muchas veces, ¿no es cierto?, también tienden a relacionarse con el poder de turno, muchas veces, no siempre, pero por suerte existen los medios alternativos. Entonces, si tú haces, por ejemplo, un seguimiento de las noticias, de lo que se plantea en un medio clásico, digamos, ¿no es cierto?, tanto de televisión como de radio o escrito, ¿no es cierto?, de prensa, si tú haces un seguimiento y contrapones con lo que se plantea en los medios alternativos, claro, es una información totalmente distinta a la que se plantea. O inclusive cómo se documenta, o sea, qué tomas presenta un medio frente a las tomas que presentan los medios alternativos, como por ejemplo lo de INRED. ¿Ya? Entonces, ese es otro elemento y claro, y ahí ya estamos hablando un poco de los actores, qué actores intervienen cuando existen las movilizaciones, cómo reacciona el Estado, qué poderes de alguna u otra manera se unen también a este discurso, ¿no es cierto?, qué actores ya que tienen un poder importante frente a la opinión pública. Entonces,
Eso también, bueno, viene ya de un análisis que se puede levantar a través de prensa o de los medios de comunicación, tanto como veíamos de televisión o de radio. Justamente es lo que vemos, por ejemplo, en Twitter. Vemos mucho el hecho de gente diciendo, pero ¿por qué estas cosas, las noticias que salen en medios comunitarios? Entonces, justamente ver esto, cómo se maneja este discurso de esto no sale en la tele, esto no lo vemos en televisión, o sea, como los medios tradicionales como radio, televisión, incluso me atrevería a decir que la prensa actualmente no están cubriendo la densidad, más que eso, como cuáles son las razones por las cuales se está manifestando, más que solo verlas como un grupo de personas que no tienen nada que hacer y por eso sale a manifestarse. Y lamentablemente el consumo de la población, de la mayoría de la población, o sea, cuando hablamos ya en términos del Ecuador, consume este tipo de medios. Como yo te decía, por ejemplo, cuando estudias a los movimientos sociales, tú puedes hacer un análisis y hacer como un seguimiento, ¿no es cierto?, histórico, ¿no es cierto?, por fechas, dependiendo de cuándo lo hagas, ¿no? O sea, si es que ahora haces, por ejemplo, del 2019, puedes levantar la información en medio escrito o de medios, como veíamos, ¿no es cierto?, de radio, de televisión, y puedes ir analizando qué tipo de, por fecha, con datos, ¿no es cierto?, o sea, datándole, ¿no es cierto?, cada una de las noticias, tú puedes ver qué informan y puedes contraponer con los medios alternativos. Ahora, si lo estamos viviendo hoy, la verdad tengo que hacer una confesión, no veo televisión. Entonces, habría que ver qué pasó con lo de INRED. En televisión no salió eso, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿en dónde? ¿A quiénes? Además, luego, el famoso algoritmo, ¿no es cierto? El algoritmo, al final, también a mí me llega la información, pero seguro a la mayoría de la gente no le llegó. O sea, a la gente que consume otro tipo de medios. Claro. Entonces, esas diferencias son importantes. Y luego también tiene que ver, o sea, si bien puede ser un elemento importante para los movimientos sociales, por ejemplo, utilizar la tecnología para organización, para muchos elementos, ¿no es cierto?, para conectar inclusive, porque existen movilizaciones que se han hecho en diferentes ciudades del mundo a la vez, ¿no es cierto?, pero puedes tener también el uso de la tecnología en contra, ¿no? Ese también es como, o sería como uno de los efectos más, o como un análisis adicional, considerar como una variable el uso de la tecnología. Claro. Bueno, en honor al tiempo, Nila, qué gusto haber estado aquí contigo y esta entrevista. Me ha parecido muy esclarecedora, más que todo. Sí, eso. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima. Chao, gracias. Hemos llegado al final del programa y reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro invitado, a todos quienes forman parte de nuestro equipo y a ustedes que nos siguen por Radio Universitaria.